Entonces, buenas noches, hermanos, y nos corresponde para esta noche estudiar el capítulo 3 de Romanos. Veníamos estudiando, digamos, acerca de el justo juicio de Dios en el capítulo 2, cómo el juicio de Dios es sin acepción de personas, imparcialmente, y cómo el apóstol había introducido a unos personajes, los judíos y la ley, cómo ellos se enorgullecían de ser el pueblo escogido de Dios, y a pesar de tener tan grande privilegio y tan grande revelación, no correspondían con esa revelación, pues su vida no era recta delante de Dios. Ahí mirábamos entonces cuál es la verdadera circuncisión, la circuncisión que vale la del corazón y no un simple ritual hecho en la carne. Y también mirábamos cuál es el verdadero judío, aquel que tiene un carácter recto en su interior delante de Dios para obedecer y para sujetarse de acuerdo a la revelación que tiene hacia Dios. Entonces, luego de eso, ya dando continuidad, viene el capítulo 3 en el cual vienen unos interrogantes al apóstol Pablo de parte de los judíos por lo que él ha dicho en los pasajes anteriores que hemos leído y analizado. Pero también, aparte de los interrogantes, vienen unas acusaciones falsas, vienen ciertas calumnias, y eso es lo que pretende hacer el autor Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dar respuesta y dar claridad en el tema que estamos por estudiar en capítulo 3. Así que de una vez yo le voy dando paso a mi hermano Alvarito Ramos, que tiene en esta noche el encargo de desarrollar los versículos 1 y 2 del capítulo 3 de Romanos. Entonces, mi hermano Álvaro, tiene usted la palabra, mi hermano Álvaro. Muchas gracias y buenas noches. Romanos capítulo 3, versículo 1. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? En ese primer versículo podemos ver que los judíos, ellos tenían la ley, ellos habían sido circuncidados, ellos eran hijos de Abraham. Pero Pablo dejó muy en claro que tener la ley no da ventajas a la persona. Ser circuncidado no da ventajas a la persona. Ser hijo de Abraham no le daba ventaja alguna al judío. Con estas cosas en mente, es natural que el judío haga preguntas que se encuentran en este versículo. ¿Qué ventaja tiene el judío? ¿Qué aprovecha? Si vamos a ser condenados con el resto del mundo, ¿qué provecho hay en ser judío? Si estamos bajo el juicio de Dios, igual que los gentiles, ¿qué ventaja tiene ser judío? ¿Cuál beneficio? ¿Qué tiene de bueno? Si tener la ley y estar circuncidado y ser hijos de Abraham no me aprovecha, ¿qué privilegio hay en ser judío? Entonces, pasemos al versículo número 2. Mucho dice, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Esa palabra mucho involucra en todas maneras, es decir, los judíos tienen muchas ventajas y beneficios que ninguna de las demás naciones tiene. Pablo enumera muchas de esas ventajas en Romanos 9, 4, 5, pero aquí nombra solamente la ventaja principal, la primera y más importante ventaja que tenían. A ellos, los judíos, les ha sido confiada la palabra de Dios. Los judíos estaban encargados de la palabra de Dios. Ellos debían ser los custodios de la palabra de Dios. Eso lo podemos ver en Deuteronomio 4, versículos 7 y 8, en el Salmo 147, versículos 19 y 20. Y esta expresión que le ha sido confiada se le asemeja al verbo creer. Literalmente, a ellos, a los romanos, le fue encomendada la palabra de Dios, o como diríamos, a ellos le fue encargada esa palabra de Dios. Y aquí viene una aplicación para nosotros, ¿no? Si una persona tiene la Biblia, tiene una gran ventaja y un gran privilegio
y una gran responsabilidad. Tener la Biblia es una enorme responsabilidad. Si poseemos la verdad, entonces tenemos la responsabilidad de hacer algo con la verdad que poseemos. Y eso nos hace pensar en cuántas Biblias que hay en diferentes casas, en los hogares, pero que realmente permanecen abiertas como si fueran una especie de amuleto, pero jamás son leídas. A los judíos les fue confiada la palabra de Dios y ellos eran responsables de obedecer y creer la revelación escrita que tenían. Entonces, realmente ellos tenían mucho privilegio y mucha ventaja. Entonces, aquí en estos dos versículos se aclara esa situación con respecto al pueblo del Señor. Listo, mi hermano, gracias. Muchísimas gracias, mi hermano Alvarito. Y ahí está, como él lo ha introducido de una muy buena manera, este tema de el capítulo 3, como los judíos vienen a introducir estas preguntas, ¿no? Y es como si de alguna manera le dijeran a Pablo, bueno, todo lo que nos has venido diciendo, de manera particular en Romanos capítulo 2, versículos 17 al 29, en ese sentido, pareciera, para los judíos, ellos decían, pareciera entonces que no hay ninguna ventaja que tiene el judío en relación al gentil. Por ahí la arranca. Y, y ahí es como dar respuesta el apóstol Pablo, ¿no? A este interrogante, y cómo nos hablaba nuestro hermano Alvarito, que a los judíos les fue confiada la palabra de Dios. Qué enorme privilegio. Así que si hay una gran ventaja del judío frente al gentil. Al judío es que el Señor le confió precisamente a través de los escribas la redacción y la preservación de la palabra de Dios, de lo que había en el Antiguo Testamento desde el Génesis. Habían los escribas quienes se encargaban de que la palabra de Dios se transmitiera de una generación a otra, precisamente porque ellos escribían en los pergaminos, redactaban la palabra de Dios, preservaban, cuidaban la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ellos leyeran esa palabra de Dios, pero vemos cómo había sido la respuesta del pueblo escogido de Dios, teniendo ese gran privilegio, teniendo esa gran revelación, y como nos hablaba nuestro hermano Alvarito, siendo custodios de la misma palabra y revelación de Dios, ellos no respondieron coherentemente con la confianza que Dios les había depositado, porque ellos habían demostrado esa falta de fe frente a la misma palabra de Dios que transcribían, que cuidaban, que preservaban. Qué tremendo esto, y eso es lo que vamos a ver más adelante en los versículos 3 y 4. Si hay algún hermano que desee hacer un aporte frente a estos versículos que ha expuesto nuestro hermano Alvarito, bien lo puede hacer, hay la libertad. Y si no, ya pasaríamos a los versículos 3 y 4 con el hermano encargado de ir en esta línea de pensamiento, ¿no? En la exposición que se está haciendo del capítulo 3 de Romanos. Bien, entonces, hermanos, habiendo dicho esto, yo creo que no hay comentarios frente a los versículos 1 y 2 que ya nos ha comentado nuestro hermano Alvarito. Entonces vamos a ir a los versículos 3 y 4. Le damos la palabra a nuestro hermano Luis Emilio Rosero. Mi hermano, tiene usted la palabra. Muchas gracias, mi querido hermano. Versículos 3 y 4. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Bien, en este par de versículos, la objeción es de que Pablo atacaba las promesas de Dios para Israel.
Dice aquí el versículo, pues que si algunos han sido incrédulos de los judíos, porque está hablando de los judíos, este texto. ¿Qué pasa si algunos de ellos han sido incrédulos? Por su incredulidad se habrá anulado la fidelidad de Dios. Es la pregunta. Dos preguntas hay en una. Y la respuesta es de ninguna manera. No, la incredulidad de un buen grupo de judíos no anula, no echa a un lado la fidelidad de Dios. Dios es fiel, Dios es veraz. Él no va a retroceder en sus promesas para con el pueblo de Israel. Es cierto que en el momento está fuera de la línea de bendición por haber rechazado al Mesías prometido, a nuestro Señor Jesucristo, pero Dios no ha abandonado a su pueblo. El pueblo de Israel tiene muchas promesas, pero hay algo que destacar aquí también. Hay algo que aclarar. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, siempre Dios ha llamado al arrepentimiento y a la fe en Dios, a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos estaban basados en una falsa seguridad, como la herencia, ser descendientes de Abraham, las ceremonias, los distintos ritos, también esta señal externa de la circuncisión. Esto los hacía ellos orgullosos y pensaban que ellos estaban salvos del juicio por esto. Pero no, nada de esto lleva a la salvación, nada de esto lleva a esquivar el juicio de Dios. Siempre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, están los predicadores llamando al arrepentimiento y a la fe. Isaías, por ejemplo, 55:6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Buscad a Dios, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Está un llamamiento claro a buscar a Dios, a buscar la presencia del Señor, venir en arrepentimiento delante de Él. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual es amplio en perdonar, el cual es misericordioso. Así llamando al pueblo al arrepentimiento y a la fe en Dios. Pero otros aspectos como tener la ley, algunos ritos y ceremonias, señales externas, nada de eso va a librar a la persona del juicio de Dios. Porque la salvación es a la manera de Dios, a la forma de Dios, no como al hombre se le antoje. Pero ellos estaban muy seguros, estaban en una falsa seguridad de su salvación. Bien, ahora, ¿qué pasa hacia el futuro? Está la promesa podemos ver aquí en Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12 y versículo 10. Dice lo siguiente: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Una vez que la iglesia se vaya, una vez que se produzca el arrebatamiento de la iglesia, comienza el trato de Dios con Israel. Individualmente, la salvación de Israel será poco a poco durante el periodo de la tribulación. Al final, como dice aquí, serán salvos todos aquellos que miren al que traspasaron, que se arrepientan y crean en él. Como nación serán salvos
todos aquellos que creyeran en el que ha de venir, para pasar a ser parte, para participar del reino milenial. Así que Dios no ha echado a un lado las promesas que tiene para con el pueblo de Israel. Quiero que me permitan leer en Romanos capítulo 11, porque es un texto muy maravilloso que nos habla de este pueblo bendecido. Romanos capítulo 11. Vamos a comenzar con el versículo 1. Dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Dios no ha desechado a su pueblo entonces. En ninguna manera. Porque también yo soy, hablando del apóstol Pablo, yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Aquí están los pergaminos del apóstol Pablo. Era también descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿No sabéis que dice de Elías, la escritura, cómo invoca a Dios contra él, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero pasemos para agilizar más a los versículos del 25 al 30, 25 al 29. Dice el verso 25 del capítulo 11 de Romanos: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Sí hay endurecimiento por parte del pueblo de Israel en este momento. Ellos están con un velo espiritual, pero él, mientras se completa el último creyente, cuando se completa el número de la iglesia y se dé el arrebatamiento de la iglesia, pero después seguirá el trato con ellos. Dice: y luego todo Israel será salvo, todo el Israel creyente, obviamente, ¿no? Será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Segunda venida, tiempo de la tribulación, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de nosotros. Los judíos, aquí hay una diferenciación entre lo que son los judíos y lo que es la iglesia, porque algunos piensan que la iglesia es una simple prolongación del pueblo de Israel. No, aquí hay una diferenciación. Son amados por causa de los padres. Ellos, los judíos, son amados por causa de los padres, por la promesa que hizo los padres. No están desechados, están en el momento fuera de la línea de bendición, pero nuevamente Dios comenzará el trato con ellos una vez que la iglesia haya sido arrebatada. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. De manera que el pueblo de Israel, las promesas para el pueblo de Israel están intactas, no han sido anuladas, no han sido abrogadas. El mismo apóstol Pablo está diciendo esto. Y dice la última parte del versículo 4, dice, citando al Salmo 51:4, dice: como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado.
está citando el Salmo 51:4, que es un salmo de arrepentimiento, cuando David cometió adulterio con Betsabé. Y dice aquí, miremoslo, Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. No pudo ocultar más el pecado David. Vino para confesarlo delante de Dios. Así, de esa manera, Dios era justificado en su palabra. Estaba diciendo el salmista que Dios tenía toda la verdad y que Él era puro en su juicio. Nuestros pecados lo que hacen es eso, confirmar la veracidad de Dios. ¿Para qué ocultar entonces nuestro pecado? Sabiendo que Dios lo sabe todo. Él es fiel. Así que Dios no ha desechado a su pueblo. La objeción era de que Pablo estaba enseñando en contra de las promesas de Dios para el pueblo de Israel, pero no, el mismo Pablo está confirmándolas en el capítulo 11 que vamos a ver, que es un capítulo que habla mucho en cuanto a este pueblo bendecido, el pueblo de Israel. Muchas gracias, mi querido hermano. Gracias, mi querido hermano Luis Emilio. Y ahí es como vamos viendo, ¿no? Vamos complementando las cosas, el estudio del pasaje, y vamos viendo entonces cómo esas objeciones de los judíos es que ellos creían que si al fin iban a ser juzgados juntamente como los gentiles en las mismas condiciones, entonces no tenían ninguna clase de ventaja. Y el apóstol viene a aclarar qué ventaja tan grande ser que se le haya confiado la preservación, la confianza de la palabra de Dios. Pero nos lleva a pensar esto también, ¿no? Que a pesar de que a una persona, a un grupo de personas se les confíe, estas personas preserven, estas personas redacten, estas personas cuiden el mensaje de la palabra de Dios, no quiere decir que todos van a creer en esa misma palabra solo por el hecho de haber sido del pueblo terrenal de los judíos. Y por eso vemos en el versículo 3, como ya nos lo ha aclarado nuestro hermano, algunos de los judíos fueron incrédulos a pesar de que tenían la palabra tan cerca, a pesar de que tal vez familiares, vecinos, amigos les compartían la revelación de Dios, ellos teniendo esa palabra tan cerca, no procedían a creer, sino que eran incrédulos. Y como nos ha aclarado nuestro hermano, este segundo argumento o esta segunda objeción contra la palabra de Dios es que si algunos judíos habían sido incrédulos, entonces Dios iba a quebrantar su palabra y sus promesas, en ese sentido su fidelidad. Y ahí, como el hermano lo ha aclarado, en ninguna manera. ¿Quién tiene la razón? ¿Los hombres o Dios? A pesar de que los hombres, los religiosos, los incrédulos digan que Dios ha quebrantado sus promesas y que Dios no se ha mantenido fiel a sus palabras por haber incluido a los gentiles dentro de ese programa de salvación, a los gentiles que creen, me refiero obviamente, incluidos dentro de ese programa de salvación, pues dice que en cuanto a quién tiene la razón, los hombres, así se pusieran todos de acuerdo, los hombres o Dios, pues Dios siempre va a tener la razón en cuanto a su palabra. Entonces, hay hermanos en esos versículos 3 y 4, de pronto algún comentario que se desea hacer de esos versículos adicionales a lo que ha dicho nuestro hermano Luis Emilio, bien lo pueden hacer levantando su mano, hay completa libertad para eso. Pero si no, también debemos avanzar a los versículos 5 y 6. En los versículos 1 y 2, digamos, hay una pregunta de qué aprovechará. No se tiene esperanza de qué aprovecha la circuncisión, de ser el pueblo escogido de Dios. Hay un privilegio grande,
confianza, se les ha confiado la palabra de Dios. Versículo 3 se nos viene a resaltar otra palabra, incredulidad. Y el versículo 4, la veracidad de Dios. La veracidad de Dios. Y en el versículo 5, otro concepto que ya nos hablará pues el hermano que tiene a cargo los versículos 5 y 6. Entonces 5 y 6, mi hermano, le damos la palabra a nuestro hermano Mauricio Cadena. Mi hermano Mauricio, entonces tiene usted la palabra, hermano. Gracias, mi hermano. Vamos a leer los versículos 5 y 6. Romanos capítulo 3, versículos 5 y 6. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Habló como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? En estos versículos, mis queridos hermanos y oyentes, estoy mirando el conflicto que hay de una conciencia sin Cristo. El conflicto que evidencia una corrupción del hombre y que esa corrupción lo lleva a culpar a Dios por un castigo que de Dios es justo, pero el hombre lo mira como injusto. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Quisiera pensar en algunas palabras que me parecen importantes en este versículo 5. Es la pregunta, ¿qué diremos? La pregunta a esa, o mejor, esta interrogante, ¿qué diremos? Me hace pensar en el argumento que voy a darle a Dios para decir si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. ¿En qué argumento yo me baso o con qué palabras yo me baso para hablar sobre eso? En los versículos o en el capítulo 4 de Romanos, capítulo 4, versículo 1, también me dice esa expresión, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Capítulo 6 de Romanos, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Capítulo 7, versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. También el capítulo 9, versículo 13. Capítulo 9, versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. El versículo 20. Más el versículo 19 mejor. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces miramos allí en esos versículos que acabamos de leer, ¿qué diremos? ¿Qué pues diremos? Hay un argumento humano. Ya ellos estaban hablando, los judíos estaban dando su punto de vista, un punto de vista humano. Su injusticia no les permitía mirar la justicia de Dios con los ojos de Dios, o mejor, mirar la verdad de Dios, la fidelidad de Dios, y ellos como son injustos, ellos como están en pecado aún, ellos no pueden evidenciar la justicia de Dios y piensan que Dios va a dictar o va a dar un juicio no justo al pecador.
Pero miramos, mis queridos hermanos, y cada uno de nosotros, los que somos salvos, podemos mirar que, así como dijo David, y el hermano Luis Emilio ya lo leyó, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Así nosotros también podemos decir que cuando estábamos en pecado, no podíamos mirar la justicia de Dios con agrado, no podíamos aceptar esa justicia, pero cuando ya fuimos salvos, el velo se nos descubrió, o mejor, se nos quitó, y pudimos mirar y podemos seguir mirando que aquella justicia es justa, aquella justicia que va a dar Dios es justa y que Él no hace acepción de personas. Pero también me llama la atención de que el judío está hablando a Dios. El versículo 5 dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, después dice, ¿será injusto Dios que da castigo? Se está refiriendo a Dios y a su justicia, y quisiera pensar en dos versículos solamente para poder hablar de Dios. Salmo capítulo 58. El tiempo avanza y quisiera dejar algo en claro. Salmo 58, 10 y 11. Se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Y eso es lo que nosotros sabemos, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. El Señor mandó a su Hijo para que muera por nosotros los pecadores, el justo que murió por nosotros, los injustos, y ese Señor Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario, nos justificó delante de Dios. Ahora tenemos entrada al cielo, entrada al reino de Dios y de su amado Hijo. Pero también quiero ir a segunda a Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 6 al 9. ¿Por qué? Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Si el versículo, o si el Salmo 58 nos hablaba que hay Dios que juzga en la tierra, Tesalonicenses nos está hablando de que va a venir juicio sobre la tierra, y aquellos que no han conocido a Dios serán juzgados conforme a la palabra de Dios, conforme a su incredulidad. Y eso es lo que demanda aquí el Romanos capítulo 3, versículo 5, su injusticia por su incredulidad. No han creído a Dios, no han conocido a Dios. Pero también el apóstol Pablo dice, hablo como hombre. Y allí me hace pensar en la debilidad del ser humano. Una debilidad que lo lleva a no pensar en la voluntad de Dios, no pensar en su palabra, sino pensar en sus propios argumentos, pensar en sus conflictos mentales, pensar en su propia inteligencia, pero no pensar en Dios. Entonces, allí viene hablando el apóstol Pablo, hablo como hombre. A los judíos les llama la atención, y el versículo 6 dice la respuesta: en ninguna manera. No hay injusticia de parte de Dios al castigar al hombre por las injusticias que el hombre hace, o por la injusticia del mismo hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo?
Y si pensamos de los judíos, mis queridos hermanos, ellos tienen bases suficientes para decir que Dios es justo. Cuando Dios iba a juzgar a Sodoma y a Gomorra, Él saca a los justos y castiga a los que no lo son. Saca a Lot y a su familia y castiga a los que merecían el castigo. Él no va a castigar al justo junto con el injusto, pero sí va a haber una justicia de parte de Dios, y esa justicia es la que nosotros podemos mirar en el Salmo capítulo 9, versículo 8. Para terminar, solamente voy a leer dos versículos, dos textos. Salmo capítulo 9. Versículo 8. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31. Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Eso es lo que pregunta, o la pregunta que deja el versículo 6. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo si Él actuaría con injusticia? Sería igual que el hombre, haciendo injusticia. ¿Se imaginan, mis queridos hermanos, cuántas personas inocentes estarían en el infierno si el Señor actuaría con injusticia? Si juzgaría, si castigaría con injusticia. Pero Dios es justo y tenemos un Dios veraz, y Él da el castigo justo al que se merece ese castigo. Y quiero pensar en Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Allí tenemos al incrédulo, allí tenemos la injusticia del hombre, pero allí tenemos también la justicia de Dios, que ya lo habíamos mencionado también. Pero Dios es justo en su juicio y castiga a cada uno según sus obras. Muchas gracias, mi hermano Mauricio, por el comentario de los versículos 5 y 6, y ahí se introduce también este concepto de la injusticia, ¿no? Se está acusando al Señor que Él es injusto con los judíos. Los judíos lanzan esta acusación, no sabemos quién, si llegó por carta o cómo llegó, pero el Espíritu Santo, que todo lo escudriña, Él sabe que había estos pensamientos, había estas ideas entre los judíos que acusaban, que querían controvertir los argumentos del apóstol Pablo, y desde luego en el mismo pasaje se dice: en ninguna manera Dios es injusto, Él es justo para con todos. Si hay algún comentario de pronto de los versículos 5 y 6, apreciados hermanos, bien pueden levantar la mano y hacerlo. Si no, continuamos. Yo creo que ya se nos va haciendo tiempo, entonces le damos paso a nuestro hermano Mario Malavé, quien tiene a cargo los versículos 7 y 8. Mi hermano Mario, entonces tiene usted la palabra. Bueno, buenas noches. Espero que me escuchen bien. He tenido algunas dificultades con el internet, entonces espero que me escuchen bien. Sí, se le escucha bien, hermano. Gracias. Entonces, no es posible desligar los versículos que vienen uno enlazado con el otro a partir del versículo 1, y uno entiende que la intención del apóstol en estos versículos es detallar las acusaciones, como acaban de decir, detallar esas acusaciones que vienen de parte de los judíos
y tal vez algunos prosélitos que habían quizás en Roma, que señalaban el ministerio de Pablo por predicar el Evangelio. El perdón de Dios se alcanza es por la fe, no por obras, y ellos debían tener claro eso. Dios no era injusto, como bien han dicho los hermanos, por señalar al judío como pecador. Ellos se basaban y decían que tenían una señal que era dada por Dios. Entonces, si tenían esa señal, ¿para qué? ¿Para qué tenían que hacer más cosas y para qué creer tal vez la predicación del apóstol? Ya ellos estaban completos. Pero antes de ver los versículos 7 y 8, quiero leer en Lucas capítulo 12 y el versículo 48. Dice Lucas 12, 48, la segunda parte del versículo dice: porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, en resumen, estos 8 versículos demuestran que sí, ciertamente, había una posición adelantada de los judíos respecto a los que no eran judíos, y es que ellos tenían mayor conocimiento, y ese conocimiento era el que los iba a condenar. Esa era la ventaja que ellos estaban teniendo, no que por tal vez ser judíos la condenación iba a ser más laxa porque ellos tenían una señal que cumplían ante Dios. Entonces llegamos al versículo 7, dice: pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Dije que es difícil desligar un versículo del otro. Este versículo está muy ligado al versículo 5 y a Romanos capítulo 5 y el versículo 20. Dice que, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El apóstol le está diciendo a aquellas personas que la infidelidad de él se pone: si por mi mentira, por ser yo infiel, la verdad de Dios abundó para su gloria. No quiere decir con esto, hermanos, que el pecado magnifica la gloria de Dios. No quiere decir que mientras más pecamos, Dios se hace más grande en su gloria. Pero está claro que mientras el hombre se hace más pecador, la justicia de Dios queda en evidencia. La gracia de Dios se manifiesta, y obviamente la veracidad de Dios en contra y juzgando el pecado se hace más evidente. Entonces, son como cosas que debemos tener en cuenta al ver esas palabras, ¿no? Muchos podrían tal vez tener ese pensamiento: bueno, mientras más pecado el hombre, más grande se hace Dios. Entonces, que el Señor nos ayude pues a entender un poco esto. Dice: ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Yo creo que esa pregunta viene, vuelvo y repito, relacionado con todos los versículos anteriores, pero era lógico. ¿Por qué soy juzgado como pecador? Pues porque soy injusto. Porque ante los ojos de Dios necesito el perdón de los pecados. Más adelante dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Entonces, debo ser juzgado por Dios. Esa es la relación que tiene Dios con el hombre. Hay un juicio que se debe hacer. Sí, hay ventajas por ser judío, un conocimiento amplio, y que si no da provecho voy a ser aún más condenado. Entonces, debo ser juzgado por Dios. Pero siguen las acusaciones al apóstol. Dice: ¿y por qué no decir, versículo 8, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes? Esto es un argumento dirían coloquialmente, patadas de un abogado. Ya los judíos no tenían
mayor argumento ante la predicación del apóstol Pablo. Entonces, ¿qué decían ellos? Bueno, Pablo lo que está diciendo es mientras dice, hagamos males para que vengan bienes. Igualmente el Señor nos va a perdonar. Entonces, nada, empecemos a pecar, porque yo sé que en algún punto de estos el Señor va a perdonarme, pero ese no era la predicación del apóstol Pablo. El mismo apóstol dice, los que me calumnian, o sea, los que están dando una acusación falsa, están haciendo daño, y la intención precisamente era desmentir la palabra de Dios. Entonces los que me calumnian a mí, dicen, ellos sí tienen un justo, cuya condenación es justa. A ellos, esos que calumnian y que dicen esa barbaridad de que, bueno, pequemos porque igual el Señor nos va a perdonar, sobre ellos sí pesaba una condenación. Pero que el Señor nos ayude, hermanos, porque muchas veces, y sacando un poquito del contexto todas estos 8 versículos, muchas veces creemos que, bueno, sí conocemos que Dios juzga el pecado, pero sabemos que Él es misericordioso y a fin de cuentas Él va a perdonarme. Y sí, el Señor perdona la maldad y el pecado que hay en nosotros, si nos arrepentimos de corazón. Pero eso es un argumento que demuestra nuestra baja moralidad ante el Señor del cielo, y que demostraba la condición orgullosa en que se encontraba el judío en ese momento, y los prosélitos y tal vez religiosos de ese entonces. Mostraban que su condición ante Dios era meramente carnal. Entonces ellos querían desmentir la predicación del Evangelio y el perdón del pecado por la fe a través de ritualismo, a través de tener tal vez ellos un conocimiento un poco mayor. Entonces, era el comentario que quería hacer. Todavía quedan unos minutos. No sé si algún hermano tiene alguna pregunta respecto a estos 2 versículos. Muchísimas gracias, mi hermano, por el comentario y por habernos también dado un panorama general desde el versículo 1 al 8. Ahí tenemos entonces las acusaciones de los judíos contra Pablo, y vemos que era contra Pablo, pero en realidad es contra Dios, atacando precisamente sus promesas, que no era fiel a sus promesas, que Dios era injusto, que Dios no decía la verdad, que precisamente que el Señor había dicho hagamos males para que vengan bienes. Entonces son cuestiones, son ataques, son acusaciones fuertes que se hace contra la persona de Dios en primer lugar. Y ahí vemos cómo el apóstol Pablo responde a cada objeción de una manera muy acertada. Le responde a cada grupo, en este particular a los judíos, le responde de la manera como nuestros hermanos nos han ido explicando, ¿no? Ese pasaje. Y bueno, se nos acabó el tiempo para seguir comentando, hermanos. Ya llegaron las 8 y es necesario entonces para continuar el próximo jueves, si el Señor permite, desde el versículo 9 y siguiente.